como para las personas del mundo secular. Por tanto, a pesar de que lo vamos a tratar de una manera un poco superficial, esto no deja de decir que el tema es de mucha relevancia y de mucha profundidad. Se trata de los mayores, se trata de las personas de la tercera edad, se trata de los ancianos. Y el tema que tenemos para hoy es: los mayores son de importancia para Dios. Traigo este tema a colación para tratar de concientizar de una manera u otra tanto a las personas que nos escuchan, que no son cristianos, como a las personas que son cristianas, pues este es un caso que se da en la vida en general de los seres humanos. Nosotros, por naturaleza, tendemos a, cuando las personas están ya a una avanzada edad, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, tendemos por lo general a verlo ya como una especie de objeto obsoleto o algo con lo que uno no puede lidiar el día a día. A veces incluso llegamos a verlo como un estorbo. De hecho, hay una linda poesía por ahí que se titula "Los ancianos estorban". Pero, ¿cómo ven los cristianos la ancianidad? ¿Cómo vemos los cristianos el entrar en edad? Esta es la diferencia a marcar a cómo lo ven los cristianos, a de cómo lo ven el mundo secular. Mientras que para el mundo secular, el anciano, la persona mayor, es una carga, es un estorbo. De hecho, cuando en estos países, principalmente estos países desarrollados, con el afán del día a día, del trabajo y las responsabilidades que tiene cada uno por acá, cuando tenemos personas mayores en la casa, aun sean nuestros padres, aun sean nuestros abuelos, nos concentramos en buscar la forma de cómo deshacernos de ellos. Y solamente pensamos en llevarlos a un asilo de ancianos o cómo llevarlo a un lugar donde alguien pueda cuidarlo, porque nosotros simplemente no tenemos tiempo para ellos. Eso nos pasa a todos, o nos va a pasar a todos, porque hoy quizás tengamos vitalidad, tengamos un poco de fuerza, pero tarde o temprano nosotros también llegaremos a viejos y pasaremos por las mismas circunstancias que están pasando los que hoy son viejos. Pero ¿cómo ve el cristiano la vejez? La diferencia está en que el cristiano, o para el cristiano, la vejez es un privilegio que Dios le da, y que Dios le da a unos pocos. Usted dirá, ¿cómo va a ser si hay tantas personas viejas en el mundo, hay tanto anciano? Pues mire que no se confunda, porque si usted compara la población mundial de unos 7.000 millones de habitantes que tiene el mundo, usted podría darse cuenta, y dicen las estadísticas, que la tasa de mortalidad en las personas es de 0 a 50. Es decir, son pocas las personas que pasan de los 50 años. No todo el mundo tiene ese privilegio de llegar a 50, 60 o a 70 años. Algunos llegan a 80, 90, pero esos son raras excepciones. La Biblia misma dice que serán los días del hombre en estos últimos tiempos de 70 años. Por eso es que cuando usted ve una persona que ha vivido más de 70 años, puede decir que esa persona es un privilegiado y que ha recibido el privilegio y la gracia de Dios. Amén. Porque no todo el mundo puede contarlo. No todo el mundo, pues la tasa de mortalidad es de 0 años a 50. Es decir, que son muchos los jóvenes que mueren día a día en todo el mundo.
Pero ¿qué nos dice la Biblia directamente sobre esto? Vamos a ver si podemos poner en pantalla el Salmo 91. Salmo 91 y versículo 16. Para que tengamos una ilustración de cómo piensa Dios con respecto a los ancianos y veamos si la manera de Dios ver a los ancianos es como el mundo lo ve o si Dios tiene realmente otra visión con respecto a la ancianidad. Salmo 91, versículo 16. Cuando lo tengan, amén. Entonces, ¿lo tienen, Judy? Amén. Angélica, ¿lo tiene? Sí. Hermana Gloria, ¿lo tiene? Amén. Nuestro hermano Dita también lo tiene. Ok, vamos a ver si lo puede proyectar de todos modos para que podamos leerlo entre todos, para aquellos que aún no lo encuentran, para que podamos seguir avanzando. Del 16, ¿no? Salmo 91, versículo 16. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Gloria a Dios por esas palabras. Amén. Es un versículo cortito, pero ahí Dios directamente a través del salmista, Dios expresa diciendo: lo saciaré de larga vida y le daré mi bendición. Es decir, Dios desde el inicio siempre ha prometido al hombre larga vida. Solo que a través del pecado, cuando el hombre comenzó a pecar desde el huerto del Edén, fue cuando Dios se decidió a cortarle la vida al ser humano. Pero el propósito de Dios desde el inicio era que el hombre ni siquiera muriera, sino que el hombre tuviera vida eterna y que el hombre viviera para siempre. Si el hombre no hubiese incurrido en el error del pecado, Dios jamás le habría cortado la vida al ser humano. Pero aún así, a pesar de todo, Dios siempre ha manifestado su misericordia para con el hombre, y aún así Dios siempre acompaña al hombre desde que nace hasta que el hombre muere. Y por eso vemos que Dios le da ese privilegio a unos cuantos, solamente a unos cuantos, ya que, como les dije ahorita, somos muchos en el mundo y no todos llegamos a la edad o a la tercera edad. Vamos a ver también qué nos dice los Proverbios 20, Proverbio capítulo 20, versículo 29, con respecto a este tema. Proverbio capítulo 20, versículo 19. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Amém. Amém. O que anda maldizendo descobre o segredo pelos que com que afaga os seus lábios não te entremetas. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Amén. Podemos adaptar este pasaje, pero no era Proverbio 20, versículo 29,
Pero sí podemos ver también que quien maldice a su padre o a su madre también puede tener serios enfrentamientos con Dios, ya que nuestros padres delante de Dios son sagrados y delante de Dios no solamente a nuestros padres, sino que no se puede maldecir a ninguna persona. Pero retornando al tema de la vejez, veamos realmente por qué Dios alarga la vida a algunas personas, por qué Dios a uno le da ese privilegio y a otros no. No es que Dios hace excepción de personas, sino que Dios tiene propósitos específicos para con determinadas personas. Y por eso es que algunos, como Abraham, ustedes vieron, como los que conocen la historia de Abraham, que incluso a la edad de 100 años, Dios le permitió tener hijos. Porque para Dios no importa la edad. A Dios lo que le importa es el propósito que Él tiene para con la vida de cada ser humano. Amén. Y esto es precisamente lo que nos quiere decir toda esta historia. Puede ir buscando de Isaías 46, Amén. versículo 4. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y este pasaje se enmarca dentro del propósito que tiene Dios para con cada uno de los seres humanos. Él le promete al hombre, desde que nace, al hombre, naturalmente, que es cristiano y que le sirve a Dios, Dios le promete estar con él todos los días de su vida. Y cuando principalmente llegamos a esta tercera edad o a la edad anciana, Dios promete y dice: yo estaré contigo hasta en los días de tu cana y más allá. Es decir, hasta tu muerte, aún Dios estará contigo. Y el propósito que tiene Dios para con las personas que le permite vivir larga vida, aún no sean cristianos, Dios le da la oportunidad. Dios le da la oportunidad en esa larga vida que Dios le da para que un día reconozcan que Dios es su creador, que Dios es su salvador. Porque si Dios le hubiese quitado la vida antes, esa persona no hubiese conocido a Dios y simplemente hubiese terminado en el infierno. Así es, amén. Y por eso es que Dios tiene planes específicos con algunas personas. Por eso es que Dios a algunas personas le permite una larga vida. Amén. Ya sea que Dios lo usa como instrumento para edificar a alguien. Pues sabemos todo que la belleza del anciano radica precisamente en su vejez. Amén. ¿Por qué? Porque la vejez está adornada de experiencia, está adornada de sabiduría, está adornada de capacidad. Y dice la Biblia misma que el joven se gloría de su fuerza y de su vitalidad, pero el viejo se regocija por su experiencia. El viejo se jacta de su capacidad. Así es. Y los jóvenes, aún con su fuerza y su vitalidad, siempre van a necesitar de los viejos por sus experiencias. Vemos las pruebas en los hospitales. Los muchachos jóvenes que estudian medicina, aún tengan los conocimientos teóricos más grandes que puedan tener, pero necesitan siempre de la experiencia del cirujano viejito que está con los lentes ahí, porque él sabe dónde debe meter la tijera, él sabe dónde debe coser. Aleluya, así es. Y aún él sea joven y haya estudiado, el viejo tiene la experiencia. Y siempre, nunca van a dejar a un estudiante, a un recién graduado de medicina,
a que se meta a una sala de cirugía a hacer una operación sin ser supervisado por los doctores que son ya de mayor edad. Amén. Porque la experiencia cuenta mucho. Y por eso es que Dios venera a los ancianos. Porque los ancianos están rebosados de experiencia. Y los jóvenes tienen la fuerza y la vitalidad. Pero Dios tiene un plan para con las personas mayores. Y es que Dios está esperando a aquellas personas mayores que no conocen a Jesucristo todavía. Dios no le ha quitado la vida. Dios se la ha alargado. Y tienen que entender, cuando una persona pasa de 50, 60, llega a 70 años, entender que debe de darle gracias a Dios todos los días por ese privilegio que Dios le ha dado. Porque dice la palabra que es un privilegio el tener larga vida, ya que los privilegiados son unos pocos. Y Dios, cuando usted ve que hay una persona mayor, es porque tiene un plan en la vida de esa persona, porque Dios no mira la edad. A Dios no le importa que usted tenga 90 o 99 años. Eso a Dios no le interesa. Si Dios tiene un plan para con usted, aún a los 100 años, Dios lo cumple. Amén. Porque es que las promesas de Dios se cumplen desde antes de uno nacer hasta que uno muere. Si Dios promete algo, tiene un plan para con una persona, Dios lo va a cumplir. Amén. Y por eso es que usted no debe mirar su edad para buscar de Dios. No debe mirar su edad para buscar a Cristo. Porque la edad en Dios no importa. No hay nadie más viejo que Dios. Dios está desde el principio. Y por eso es que Dios no mira la edad de nadie. Dios no mira las canas de nadie. Dios lo que mira es tu alma. Porque a Dios no le importa que tú te salves teniendo 5 años, 10 años, como teniendo 99 años. Porque a Dios no le interesa tu cuerpo. A Dios le interesa tu alma. A Dios le interesa salvar tu alma, no tu cuerpo. No esta carrocería que tenemos, que se nos arruga y que desfallece y que se enferma y que se atrofia. Pero eso no es lo que a Dios le interesa. A Dios le interesa tu alma. Porque cuando tú mueras aquí, esa carrocería tú la vas a dejar, ya sea joven o ya sea vieja. Pero tu alma es la que va a ir donde Dios. Tu alma es la que va a ir ante su presencia. Y es a tu alma a quien Dios quiere salvar. Amén. Y por eso es que este mensaje es para las personas que nos están escuchando, ya sea aquí como las personas que nos están escuchando a través de las redes. Que no miren su edad para buscar de Dios. Que no digan yo estoy ya muy viejo para ir a la iglesia o para escuchar esas cosas. Que piensen que si Dios le ha dado la vida hasta aquí, es porque Dios le ha dado ese privilegio y le ha dado el chance y la oportunidad de que a través de los años mediten y piensen que necesitan de Dios, que necesitan a su Creador, necesitan a ese que le dio la vida, pues Dios es el que da la vida y también es el que la quita. Y si no te la ha quitado todavía, es porque Él tiene un propósito para contigo. Él está esperando a que tú reconozcas que Él es tu Creador. Amén. Y es por eso que te ha alargado la vida. Es por eso que te ha bendecido de esa manera. Aún tú no seas cristiano. No pienses que porque no seas cristiano, Dios no puede tener un plan para contigo. Nadie era cristiano al inicio. Y todos los que han reconocido a Cristo se volvieron cristianos precisamente porque reconocieron a Cristo como su Señor y su Salvador. Amén. Y si el amor de Dios no ha llegado todavía a tu vida, pues es el momento de pensar. Ya estamos en la tercera edad. Es el momento para pensar que tenemos un Creador y que tenemos a alguien a quien rendirle cuenta cuando lleguemos más allá. Y es por eso que tenemos que entender que si hasta aquí hemos llegado,
es porque Dios nos los ha permitido. Y yo espero que los ancianos que escuchan este mensaje a través de las redes puedan meditar, pensar que aunque están viejos, todo no se ha acabado, porque la vida comienza a partir que se reconoce a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias y hasta la próxima. Gloria a Dios.